Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén viendo este programa. Diálogos sin permiso los saluda a toda Bolivia. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Necesitamos que presten toda la atención necesaria. Saludo a Sentarrec, nuestra co-conductora, analista permanente, senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, que se encuentra en Santa Cruz de la Sierra. También saludo a Henry Nogales, que se encuentra en Cochabamba. Él es pastor. Y saludo a María Teresa Chacón, que también se encuentra en Santa Cruz. Todos en Bolivia, yo transmitiendo desde Washington, D.C. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación, ahora transmitiendo desde el exilio. Bienvenidos. Senta. Hola querida Roxana, un abrazo como siempre y bueno, hoy tenemos creo un programa muy importante, tenemos dos invitados de lujo que nos van a dar mucha información sobre cómo la Iglesia Evangélica, el pastor Henry Nogales, que es presidente de ANDEF, y la licenciada María Teresa Chacón, están generando un foro, un interesante foro, ¿no?, de cara a las próximas elecciones y de qué manera ven el panorama de Bolivia y cómo piensan contribuir en este momento tan crucial para nuestro país. Pues va a ser muy interesante conversar sobre este tema, ya que estamos en cuenta regresiva hacia la elección del 17 de agosto. Un tema muy importante en el que están trabajando es el tema del voto, no voto útil, sino el voto pensante. Y de eso nos van a hablar. Henry Nogales. Gracias. Bueno, primero un saludo a todos los que participan de esta plataforma y conocen tal vez noticias y todas las gestiones a nivel de Bolivia. Les saludamos desde la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, la representación nacional de los evangélicos. Y bueno, desde la Iglesia nace también varias preocupaciones en un tiempo en el que estamos en un proceso de y una de las preguntas que todos nos hacen, los líderes, los evangélicos, como ciudadanos obviamente, nos dicen, ¿por quién debo votar? Buscando respuestas, buscando que les demos un... Y la mayoría de las veces les decimos, no te puedo decir por quién votar, pero sí te puedo decir por quién no votar. No votaremos por personas que no participen de nuestros valores y principios. No votaremos por las personas que apoyan otras ideologías. No votaremos por los que no respetan las libertades y bueno, toda esa explicación que les damos, ¿no? Pero, ¿sabes? Creo que la ciudadanía no conoce mucho y necesitamos informarla. Y el proyecto del foro del voto consciente, pues ha salido de la Iglesia para responder justamente estas preguntas y no votar en la ignorancia que muchas veces lo hacemos, sino hacerlo en conocimiento y conscientemente. Muchas gracias. Y la ministra María Teresa Chacón, ministra también de la Iglesia, puede decirnos la importancia de lo que es este voto consciente, cómo se ha trabajado y por qué no el voto útil, porque hay corrientes que están apoyando mucho el voto útil. Dice, vamos por el voto útil, incluso respaldando las encuestas que se van generando en Bolivia, que dicho sea de paso, son encuestas totalmente amañadas. María Teresa. Muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a este pueblo hermoso boliviano. Bueno, el voto consciente tiene ya 3 versiones. Esta es la tercera versión. Empezamos el año 2020 en una crisis en la que, Roxana, sabes muy bien por lo que estábamos pasando, y sentimos la necesidad como evangélicos, como iglesia, de llegar al pueblo a informar. Esta tercera versión tiene 2 fases. La primera, en el voto consciente, que es la fase de información y educación. A través de redes sociales nosotros estamos bajando todas las propuestas de gobierno que están registradas en la web por cada partido y candidato. Y en 3 ejes temáticos hemos separado esta información. La primera información de todo lo que se refiere a lo que es vida y familia.
Si los candidatos tienen propuestas específicas, por ejemplo, en el eje de salud dentro de lo que es vida, cuando hablamos de salud, ¿qué están proponiendo dentro del eje de salud? Como por ejemplo, hemos encontrado bastante propuestas de proyectos de ley y políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva. Y esto es muy importante que la población sepa, conozca. En educación es el segundo eje que estamos trabajando ahora, precisamente subiendo la información de las propuestas de gobierno. Es muy importante que la población discierna y entienda qué es lo que nos ofrecen realmente para el área de educación, porque una nación se edifica sobre la familia como cimiento fundamental y se edifica con educación, que es lo que genera un pensamiento crítico y un pensamiento cultural. Entonces es muy importante que sepamos. Y el tercer eje, los jóvenes. Los jóvenes porque no son el futuro, son el presente. Y no nos olvidemos que tenemos ahora una juventud con 15 años que han salido bachilleres bajo una ley Abelino Simián y Elizardo Pérez, que no conocen otro sistema ni otro modelo de gobierno, que no conocen a Dios dentro de lo que es una currícula escolar, que ellos han recibido una educación con adoctrinamiento en la cual se les ha enseñado lo que son los valores culturales de cierta parte del país, la Pachamama, adoración, folclore, pero se ha dejado de lado mucho de la historia de nuestro país. Entonces, qué importante es que ahora el pueblo recapacite y tome conciencia y sepa qué es lo que estamos eligiendo, por qué estamos eligiendo. Entonces, esta primera fase es informativa y educativa. Cuando digo educativa es porque después de cada eje temático que informamos, sacamos un video educativo. Por ejemplo, cuando se habla de salud sexual y reproductiva, hemos sacado un video educativo explicando qué es la salud sexual y reproductiva. María Teresa. Sí, me parece interesante, pero me parece importantísimo que a nuestra audiencia primero le dejemos claro este esfuerzo que están haciendo ustedes desde su plataforma en el sentido de ir contracorriente un poco, porque la corriente simplista que hay en este momento en Bolivia es ir por el voto útil, lo decía Roxana con justa razón, porque de esa manera creen que allanan el camino y están convenciendo a la gente, volviéndola cada vez más rebaño, de que solamente en la medida en que les digan, porque ustedes he visto en el trabajo que están haciendo, que han hecho una serie de definiciones muy importantes entre el voto duro, el voto blando, el voto posible en Bolivia, y lo que a la conclusión que han llegado es que hay una gran cantidad de gente, un 33.3% de personas que son los que van a esperar hasta el último momento para decidir, porque está desorientada la ciudadanía y esperan además que les indiquen cómo tomar su decisión. Y eso me parece pues que se están queriendo aprovechar muchas candidaturas, muchos partidos, de decir, bueno, como existe esta situación de incertidumbre, de que la gente en realidad está esperando que le digan, vamos a aprovechar y nosotros le vamos a decir por nuestro candidato. Y me parece pues que estamos incidiendo más en la crisis que tenemos de conciencia, en la crisis de democracia que tenemos. O sea, estaríamos erosionando mucho más nuestros valores, nuestros principios, y ustedes están trabajando, apuntando a la conciencia del ciudadano, a construirla. Eso me parece razonable, importante, frente a todo esto, esta bulla, este ruido que hay en redes, en medios de comunicación, metiéndole miedo al ciudadano para decirle, nosotros sabemos, nosotros te vamos a indicar por quién votar, porque si no somos los que sabemos y te vamos a decir, y si no votas por te van a venir peores días para el país. Y eso es una patraña, es una mentira. Entonces, creo que es importante el esfuerzo y puntualizar en ese sentido este trabajo que ustedes quieren hacer, no solo con los candidatos, en primer lugar en el foro con los candidatos, pero también con la población. Y Roxanita, yo te sugiero, para que la audiencia un poco entre en calor, ellos tienen un video de estimulación
muy cortito, donde llaman al voto consciente. ¿Por qué no los ponemos y seguimos con el pastor luego en las explicaciones y con la ministra María Teresa? El voto consciente tiene el objetivo de informar y concientizar a la ciudadanía adulta y joven respecto a las propuestas de gobierno de los candidatos para que la población discierna y evalúe las mismas, precautelando el bienestar y desarrollo de la familia, la educación y los jóvenes para emitir un voto consciente y luego escuchar a los candidatos en un foro ciudadano. La campaña informativa de las propuestas de cada candidato serán compartidas en nuestras redes sociales. Sé parte de una población informada. Ayúdanos a compartir esta información por una Bolivia democrática. Elige tu mejor opción y emite un voto consciente. Es importante mencionar lo que significa un voto consciente. ¿Por qué no un voto útil? ¿Por qué sí un voto consciente? ¿Cuál es la diferencia entre un voto consciente y un voto útil? Quisiera escuchar todos los aportes, por favor, al respecto. Si empezamos por ti, María Teresa, me gustaría escuchar cuál es la diferencia de un voto consciente o qué significa tener un voto consciente frente a un voto útil. Un voto consciente está en base a la información. Y lo que menos tiene esta población ya hace 3 elecciones pasadas es información. El pueblo va a las urnas en completa ignorancia de lo que se le ofrece. El voto útil es aquel voto que, como su nombre indica, es utilizado bajo prebendas por ciertos candidatos, o todos en realidad, que ofrecen el cielo y las estrellas, o que los enamoran de un color político, o que por último les ofrecen determinadas cosas. Ese es un voto útil. Y lamentablemente la población se deja engañar. Ese es el motivo por el cual la Iglesia Evangélica este año ha tomado una posición radical. Nosotros no podemos permitir que la población, no solamente el pueblo evangélico, la población en general, vaya a las urnas en completa ignorancia. Un pueblo perece porque le falta conocimiento. Estamos informando. Ahora, respecto al porcentaje, 33.3% de voto blando. Evidentemente, en una votación los votos se dividen. En el voto duro, que es aquel voto que el ciudadano ha determinado ya a un candidato. El voto blando, que es el voto indeciso. En este caso, también se suma un voto posible. Ese voto blando y ese voto posible es la suma de los votos blancos, de los votos indecisos y los votos nulos. Lo preocupante es que en los últimos datos que han arrojado los institutos que están haciendo levantamiento de información respecto al voto, han determinado un 27% más o menos de votación blanda. Y esto es preocupante porque viene a ser casi la suma del voto que alcanzarían los 2 primeros candidatos. Vamos a ahondar más en ese tema más adelante. ¿Cuál la diferencia? ¿Qué significa, Senta, y le hablemos a Bolivia, el voto consciente y ese voto útil por el que están haciendo mucha campaña también en Bolivia la gente? Bueno, sobre todo a mí me preocupa, ¿no? La utilización que se quiere hacer de justamente esta falta de conocimiento que tiene la gente, de todo este proceso de 20 años, donde, como decía también María Teresa, hay jóvenes que a través de la ley Avelino Cignani, que es una doctrina prácticamente, insta más al adoctrinamiento de la juventud y de los educandos, de los estudiantes, que al discernimiento. Están queriendo aprovecharse de todas estas debilidades que hay y fragilidades en nuestra sociedad para imponer un voto por X o Z candidato, y las encuestas son utilizadas en ese sentido también, sin dejar clara evidencia, por ejemplo, de cómo las encuestas no toman en cuenta algunos factores, algunos aspectos como estos, de que hay el 33% de la población que no ha definido su voto. En ninguno de los debates que han habido, de las presentaciones de encuestas, ponen como ganador al voto indeciso. Ponen ganador un candidato que tiene 2 puntos más que el otro. Eso es ya de hecho tratar de generar una inclinación en la población que no es correcta, no es veraz,
porque deberían poner el gran candidato indeciso, que es este voto que la gente todavía no ha tomado una definición. Y me encantaría, Roxanita, que el pastor contribuya un poco con su conocimiento, con todo el contacto que él tiene con la población, con su feligresía, que es una comunidad muy grande, la comunidad cristiana, ¿no? Evangélica, y que nos diga, sobre todo así su experiencia, más que teoría, ¿qué ven la gente? Porque por algo ellos han tomado, Roxanita, esta decisión, ¿no es verdad? Compartimos ese criterio cuando lo hemos conversado. Por algo han tomado la determinación de hacer este foro, de hacer este trabajo, porque ellos sienten, tienen un contacto muy directo con la gente que acude a la iglesia y saben en qué estado nos encontramos los bolivianos. Gracias. Bueno, sabes, muchos han venido y han ofrecido muchas cosas a la iglesia, han hablado y han tenido cosas interesantes. Han usado hasta la Biblia para ingresar al palacio. Han usado nuestros valores para tener candidaturas y en sus mismas propuestas usan terminología de la iglesia. Y eso nos preocupa porque a nosotros no queremos ser usados. En el censo del 2002, ya en el censo de vivienda, nosotros llegamos a un buen porcentaje, el 17% de la población. Y según el último censo, nosotros llegamos al 36% de la población como evangélicos. Con los católicos, obviamente. Tenemos un problema y, bueno, pero está buena la intervención. Pero María Teresa, ¿puedes darle continuidad a lo que estaba diciendo el pastor? Sí, es el manoseo que se ha hecho realmente del pueblo, no solamente evangélico, del pueblo creyente, que somos el 85% o tal vez más de la población boliviana, y un pueblo evangélico que representamos el 30%, si no es más. Y es cierto lo que decía el pastor, que usan prebendas, han usado la Biblia, usan la palabra de Dios para confundir al pueblo, para engañar al pueblo. A la hora de la verdad, la realidad, cuando asumen un gobierno, es otra cosa. Esa necesidad la hemos sentido en el pueblo, la necesidad de informarles, la necesidad de educar, de reeducar en realidad a la población, pero sobre todo de que la población misma, que es el soberano, que es el que decide en las zonas, tenga la posibilidad de evaluar, de tener un criterio formado respecto a cada partido, a cada candidato, a cada propuesta, y que al momento de emitir un voto no lo hagan como en otras oportunidades, sino que realmente vayan a emitir un voto en base a la fe, en base a las creencias, en base a los principios y a los valores que como pueblo creyente tenemos que defender en Bolivia. Estamos bajo ataque, la familia está bajo ataque hace muchos años. La senadora Sentarrec es una fiel, vehemente defensora de estos valores en el Parlamento. Y ella sabe cuántos proyectos de ley estamos peleando ahora que se pretenden aprobar a puerta cerrada. Hacen caso omiso de cartas que enviamos como movimientos, como plataformas, como iglesias, solicitando socialización de estos proyectos de ley. Y ahora mismo estamos incluso con una demanda, con un amparo constitucional contra 2 proyectos de ley. Esto precisamente porque usan la palabra, pero al momento realmente, la palabra de Dios quiero decir, pero al momento de actuar, la realidad es otra, muy distinta. El tema del voto útil y del voto consciente en este tiempo, donde estamos jugándonos la libertad, la recuperación de Bolivia, la recuperación de la democracia, es muy importante. Es muy importante no solamente, creo yo, observar los planes de gobierno, que sin duda son la base para tomar cualquier decisión, los planes de gobierno que presente cada candidato, sino que también es importante que los bolivianos se den cuenta de cuál es el camino que debemos transitar para lograr esa verdadera recuperación, ¿no? En este momento en Bolivia se están presentando candidatos, uno que son de la línea masista, que son los que no van a dejar el poder, que si no se va a elecciones, perfecto, van a entrar en un acuerdo para que no se vayan a elecciones. Y por otro lado, tenemos una oposición
donde vemos candidatos que han sido funcionales a la dictadura por muchos años y que los tenemos que identificar y saben los bolivianos quiénes son estos candidatos. Tenemos candidatos que de alguna forma llegan a las encuestas o a la percepción de los ciudadanos con un gran impacto, pero que en el transcurso del tiempo terminan desinflándose, y ese efecto es por algo también. Y tenemos candidatos donde realmente nos pueden garantizar la verdadera recuperación del país, de nuestra democracia, de nuestra economía y también de los valores. Sin duda es importante no solamente el foro, sino poder llevar estas voces a cada hogar de los bolivianos y decirle también a los bolivianos que la gente que cree que tiene un voto útil o que se tiene que votar por el candidato que fue presentado en mejor posicionamiento por tal cual canal, por tal encuesta, para salvarnos, si quieren, del régimen que tenemos en este momento en Bolivia, están totalmente equivocados. Porque ni eso es cierto, ni las encuestas son ciertas, ni tampoco muchos ofrecimientos que se están haciendo en esta campaña para lo que necesitamos en Bolivia, que es nuestra recuperación. Senta, al respecto sobre el tema de cómo quieren llevar estos planteamientos en torno a que existe pues el temor, ¿no? Todos tenemos que votar por el candidato que esté mejor posicionado, por el candidato que nos dicen las encuestadoras que está mejor para poder salir de este monstruo, para poder salir del masismo. Pero ¿qué tan cierto hay de esto? ¿Qué tan base justa tenemos en esto para realmente cambiar el país? Se juegan muchos intereses. Sí, y yo, bueno, Roxana y María Teresa, estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de manipulación e instrumentación que se quiera hacer en este momento y de que usen el temor natural, normal que está viviendo la gente, la ciudadanía, por el estado en el que nos encontramos, que lo instrumenten para imponer candidaturas. A mí eso realmente me repele. Y por eso es que creo que este trabajo que está haciendo la Iglesia cristiana es importante, y la Iglesia Católica también está haciendo su parte firmemente defensora de los mismos valores, y son pilares ambas iglesias de nuestra sociedad en este momento tan crítico que vivimos, porque hay valores que son irrenunciables y por los que hay que decidirse, como el valor de la familia, por ejemplo, el valor del amor al prójimo universal, que son principios rectores, ¿no? El valor de la honestidad, de la dignidad con la que se debe cumplir la función pública. Y, por ejemplo, con lo que te estaba hablando Roxanita, María Teresa, hemos tenido batallas duras porque se ha intentado vulnerar la patria potestad de los padres. Exacto. Bajo fórmulas engañosas, decir que se está trabajando para el bien de la niñez, mezclando temas que en realidad no venían, no había competencia, no venían al caso. O sea, poner de pantalla un tema como, por ejemplo, el estupro, la violencia contra los niños, para decir que los padres no los cuidan adecuadamente y que por lo tanto no les corresponde más o menos la patria potestad, quitársela en decisiones que son fundamentales. Entonces, esto pues que pase en el Parlamento a mí me parece de terror, y en algún momento creo que tenemos yo esta experiencia testimonial que he tenido en el Parlamento. Hay que contar las patrañas que se utilizan
y las leyes, cómo se van cocinando por, no sé si por ignorancia, por desconocimiento de algunos o por mala intención o por entender la realidad de un modo erróneo, pero no lo podemos permitir, ¿no? No podemos permitir que se vulneren estas situaciones. Por eso es que a mí me parece fundamental esta elección y defender férreamente el voto consciente, el voto de principios, no el voto útil. El voto útil es para rebaños y el MAS nos ha metido en esa forma, en esa inclinación, en esa manera de manejar a la sociedad. No podemos seguir el modelo masista para seguir atrapando a la masa, a la población, como si fueran rebaños, ¿no? Todo lo han convertido en rebaño, el MAS, y ahora nosotros como opositores queremos venir a utilizar los mismos argumentos y las mismas situaciones. Los candidatos tienen que ir con su población, con sus adhesiones y luego aprender a hacer alianzas. No tienen que ir por el voto del rebaño a poder después manejar el poder como les dé la gana. El voto del rebaño es lo que nos ha llevado al MAS y ahí estamos. Esas son las consecuencias. Y además, ese voto que donde ellos han aprobado normas, han buscado reglas que representaban a una minoría, ¿no? Yo no tengo nada en contra de personas que se ven en otro género, ¿no? Me estoy refiriendo directamente a la comunidad homosexual, a los gays, lesbianas en el país, que no son la mayoría, pero que en este último tiempo, no solamente los masistas, sino también en una línea equivocada, cierta oposición ha empezado también a enarbolar estas banderas para sentirse más de cerca, tal vez, con la población. Lo que creo que debe cambiar naturalmente, porque ya basta de estos discursos. Lo que necesitamos es hacer política seria. Y eso lo que han hecho es manipulación de las minorías, manipulación. Utilizar esa sensibilidad para manipularla como votantes, nada más sin considerar los asuntos de fondo, los temas de fondo. Exactamente. Y ahora los bolivianos, todos los bolivianos, tenemos que estar conscientes de que la persona que llegue a un cierto cargo en el país puede sentirse, no sé, puede sentirse hasta elefante tal vez, pero si tiene la capacidad, si tiene los méritos, puede llegar a ese cargo. No que en estos largos años se ha dado prioridad y se ha trabajado con gente que representaba a estos grupos, pero que ocupaban ese cargo porque prácticamente habían tocado la sensibilidad de los bolivianos y creían que ese espacio correspondía. Entonces, eso más, esas cosas, ese tipo de jugadas, ese tipo de reglas deben desaparecer en el país. María Teresa, ¿tú quieres decir algo? Sí, a colación precisamente, y creo que es muy importante porque no vamos a elegir solamente presidente y vicepresidente, vamos a elegir parlamento. Y aquí está el punto clave, porque como decía la senadora, se están peleando proyectos de ley que muchos de ellos ya se han aprobado y otros se están tratando de detener con amparos constitucionales, con cartas, con muchas otras instancias que hemos tocado. Sin embargo, muchos candidatos están llevando en primera línea para senadores, para diputados, a muchos de los actuales legisladores que son precisamente los autores de estos proyectos de ley. Son de oposición, se dicen candidatos pro vida, pero lo paradójico es que están yendo de la mano con estos otros legisladores actuales que los pretenden llevar para una reelección, pero ya con un nuevo tinte o color político, y no son precisamente del MAS, son de otros partidos políticos, pero son los autores de estos proyectos de ley. Y por supuesto también hay gente del MAS. Entonces creo que es muy importante que la población
también se informe. De hecho, el voto consciente después del foro, vamos a sacar las listas de los primeros candidatos que cada partido está llevando, tanto para senadores como para diputados por cada departamento. Creo que es muy importante que creo que es muy importante, María Teresa, es muy importante de una vez transparentar todo, ¿sí? Decir todo y llamar a lo que se tenga que llamar por su nombre real. Y no por una posición, que quisiéramos una confrontación o denostar a algún tipo de trabajo que hayan presentado por algún sector, sino porque la mayoría de los bolivianos todavía pertenecemos a precautelar ciertos valores que hacen a la familia, a los principios, y que ya esos discursos que han llevado desde hace 20 años a las familias bolivianas deben terminar porque nos han llevado a la situación actual en la que está nuestro país. Exactamente. A ver, yo acepto, bueno, yo en primer lugar sí creo que se ha tocado un punto que es neurálgico, que es importantísimo y que nadie lo toca porque todos están en la cabeza, ¿no? ¿Quién es el presidente, vicepresidente? Y todos los debates simplemente se centran en eso, cuando el Parlamento es el que va a definir en gran medida la política en 5 años, ¿no? Y los parlamentarios, con sus cualidades específicas o sus aspectos vulnerables, son los que van a formar parte y van a definir. En esta gestión ha sido sumamente importante el Parlamento, aunque la gente no lo vea, porque, por ejemplo, claro, se habla del Parlamento de una forma muy superficial muy y en un análisis, claro, en un análisis muy inclinado, sin atender a la situación específica que tiene el país, que se ve reflejada también en los debates del Parlamento y en las batallas que se libran en el Parlamento. Pero nadie sabe, por ejemplo, que es una simple definición que se tomó en senadores de no dejar que los arcistas tomen el Senado, ha inclinado y ha cambiado la historia de este país. La gente no lo ve. ¿Cuán sustantivo ha sido? ¿Por qué? Porque definitivamente si las dos cámaras estuvieran con Arce, no tuviéramos ninguna posibilidad, por ejemplo, de ir contra los contratos de litio. No tuviéramos ninguna posibilidad de no tomar todos los créditos que les da la gana. No hubiéramos podido definir un stop, un deténganse. Estarían en la candidatura en primer lugar con todo el poder en la mano. Las dos cámaras le hubieran dado el poder total, así no lo tuviera en la calle, porque iban a dictar leyes, iban a sacar medidas que iban a hacer la continuidad de lo que el régimen actual quería. Entonces, esas cosas no se analizan, se llegan a aspectos superficiales, a la rencilla, a la pelea, y se minimizan, se simplifican. Por otro lado, yo soy muy democrática y creo en el pluralismo. Pueden haber representantes de todos y de todas las tendencias. El tema es no engañar a la gente. Si vos te decís que sos liberal, que sos de derecha, que sos pro vida, tenés que ir en consonancia con eso. Y el candidato que es la cabeza, las figuras ahora que son presidentes, no pueden andar en ambigüedades y en mentiras, en manoseo. Decir, soy esto y llevar un parlamento que no representa eso. Yo no estoy en contra de los miembros que vayan, que representen otras tendencias, pero que no engañe el candidato en ese sentido. Eso es totalmente correcto. El tiempo se nos ha cortado, ha sido una conversación, un diálogo muy importante que tiene que hacer pensar a los bolivianos. Vamos a esperar los resultados de este foro, de las propuestas, y vamos a esperar también que el pastor tenga una mejor señal para un próximo programa que está comprometido ya para Diálogos Sin Permiso. Llegó la hora de despedirnos. María Teresa, ¿quieres decir algo al respecto?
Nos vamos despidiendo. Una reflexión y una invitación. El foro es el próximo jueves 17 de julio a las 7 de la noche. Estén atentos, población, para poder recibir precisamente la señal en directo de cualquiera de las redes que vamos a abrir y o los canales que se estarían sumando. Queremos invitarlos a que hagan parte de esta acción democrática que la Iglesia Evangélica ha tomado como una iniciativa y que se unan a estas redes sociales para informarse. Muchísimas gracias, Roxana, senadora Centerrec, por este espacio. Muchas gracias, Sentita. Hasta el próximo programa. Sí, ha sido, creo, un programa muy ilustrativo y un abrazo a ustedes e instar a los bolivianos, como lo hacemos acá, siguiendo nuestros principios y valores democráticos y valores de libertad y valores sociales también, decirles que vamos por un voto consciente. No nos dejemos utilizar. Es momento y es el tiempo y Bolivia lo requiere. Muchas gracias. Hasta una nueva entrega para todos de Diálogos sin Permiso, un programa con sello boliviano. Gracias.